Recién lo anticipábamos hace un ratito nada más que vamos a charlar con el profesor, docente de la universidad, Rodolfo Juncos, quien ya está en línea con nosotros, es profe de historia. ¿Y qué sucedió hace 58 años atrás? Estamos hablando de la noche de los bastones largos, un 29 de julio del 66. Rodolfo, ¿cómo andas? Matías te saluda, ¿todo bien? Hola Matías, bien, todo bien, gracias por llamar. No, por favor, es un gusto y un placer poder charlar contigo y además de historia que nos gusta mucho con Gaby. Así que contanos un poquito, primero que nada, hagamos un refresh de lo que fue aquel momento, ¿no? Aquel 29 de julio. Bueno, primero tenemos que ubicarnos que se había dado hace poco, un mes atrás, Sí. el golpe de Estado. Y el golpe de Estado había sorprendido por el nivel represivo en todo el ámbito educativo, en todo el ámbito cultural y en la universidad. En la noche de los bastones largos tiene su nombre por esa intervención violenta que la Policía Federal hizo en alguna de las facultades de la UBA, la más conocida, la de Ciencias Exactas. Sí. En ese momento, por supuesto, no tiene punto de comparación con el nivel de violencia y de represión que ejerció la última dictadura militar. En ese momento sí sorprendió la intervención policial y el hecho de golpes, el hecho de empujones, fue lo que generó la expectación pública y que se conoce con esas fotografías tan conocidas de los bastones largos por los bastones largos de la Policía Federal. Sí. Ese es el momento inicial de eso. Sí, como que empieza a marcar también cómo iba a ser la dictadura de Onganía, ¿no? Después pensando en lo que fue el 69, Cordobazo, etcétera, etcétera. Pero es como un comienzo un poco ahí en 1966 y sobre todo con la violencia en la noche de los bastones largos, que de esa manera también empieza a haber como un éxodo de investigadores, de docentes de nuestro país. ¿Habrá sido uno de los primeros, Rodolfo? Sí, seguro que es uno de los primeros. No es la primera vez que un golpe de Estado interviene en la universidad, liquida la vida política, la vida universitaria, la participación estudiantil, docente, de trabajadores. No es la primera vez. En general, los golpes de Estado siempre tuvieron ese proceso. Yo te decía que sorprende, porque uno tiene la visión de lo que pasó después de 1976. Claro, Por sí, eso, obvio. claro, el nivel de represión y el nivel de violencia del 76 no tiene punto de comparación con el del 66. Si nos ubicamos en ese momento, sí, la sorpresa. Y lo de que vos decías, Matías, y lo del éxodo, el éxodo tiene que ver con cesantías, aparte de la intervención violenta a la universidad, la intervención a la vida universitaria, al gobierno universitario, las cesantías, las expulsiones, las investigaciones. Sí, es un éxodo muy importante de docentes, investigadores, militantes estudiantiles, trabajadores universitarios. Sí, es el primer gran éxodo intelectual, académico, de docentes y de estudiantes. Exacto. Y Rodolfo, ¿se puede hacer algún paralelismo con lo que sucedió, por ejemplo, la semana pasada con la intervención de la Universidad Nacional de las Madres, más allá de que obviamente la violencia no estuvo presente? Se puede hacer paralelismo con todas las intenciones de intervención en la vida universitaria. Sí. Sí, por supuesto que sí. Lo único que esto tiene el viso de legalidad, lo último, porque es a través de un decreto presidencial, amparado en una ley, amparado en un proceso de normalización. Claro, entonces está como presentado con forma de legalidad y así se lo va a entender. Todos los procesos de intervención universitaria tienen. Te quería comentar que en Córdoba, porque esto, la noche de los bastones largos, sí, es un suceso de Buenos Aires, pero en Córdoba, sí, aunque no tuvo esa intervención policial, sí se vivió la intervención a la universidad, la prohibición de la vida política, de las agrupaciones estudiantiles, de los centros de estudiantes, y acá en la ciudad de Córdoba, en la provincia y en la ciudad de Córdoba, se vive de otra forma, porque la represión del gobierno y de la dictadura militar generó una ola de participación y de movilización estudiantil como nunca se había visto en los últimos años. No implicó un retroceso en la vida política universitaria, al contrario, una enorme movilización que también acá en Córdoba termina trágicamente con muertos. Claro. Termina al año siguiente con la muerte de Santiago Campillón, un estudiante y al mismo tiempo trabajador de metalúrgico, automotriz, que terminó cobrándose la vida y convirtiéndose en un símbolo del
la vida universitaria y del trabajador estudiante universitario de la época. Bien, como que la gesta del cordobazo empieza a gestarse ahí un poco, ¿no? Del 66. Sí, mucho antes. Claro. O sea, toda la década del 60. Sí. Porque es real, el cordobazo no es un momento aislado. Toda Exacto. la década del 60 vos vas a ver ese encuentro entre luchas estudiantiles, luchas sindicales, entre organizaciones de trabajadores y la CGT regional Coro, ¿no? Así, la CGT nacional con la Federación Universitaria de Coro, todo en la década del 60. Y después del 66, mucho más. Ahí se vive, por ejemplo, el cierre del comedor universitario, las asambleas y movilizaciones en el centro de la ciudad de Coro, el toma de clínicas, procesos muy grandes, muy importantes, masivos, inmensos, una época de gran participación y de vida política muy rica en la Universidad Nacional de Córdoba. Profe, ¿cómo le va? Gaby Ventura lo saluda. Buenas tardes. Hola Gaby, ¿cómo estás? Bien. Muy bien por acá también. ¿Cómo cree usted y qué cree que pasa con este proceso en las actuales integrantes del sistema universitario? ¿Hay conciencia de estas cosas que nos pasaron en nuestra historia? No, lamentablemente no. Yo te digo, como docente de historia de toda la vida, como docente de la UNBM de toda la vida, estoy desde el día que abrió sus puertas la universidad, lamentablemente no, se ha ido perdiendo. Nosotros, digo porque hablo de los docentes de historia, hemos sido parte de un esfuerzo de difusión de la historia, de estudio de la historia argentina, durante casi toda la vida de la universidad, pero vos te das cuenta que esta información básica y este conocimiento sobre el mundo estudiantil universitario hoy se toma como un dato del pasado, como un elemento de una clase de historia, que hay que tomar nota. Te das cuenta cuando vos decís, por ejemplo, el 29 de mayo de 1969 se produjo el cordobazo y vos ves muchos chicos que toman nota por su desconocimiento. No, se ha perdido muchísimo. A veces parece que es hasta insuficiente el esfuerzo que hacemos en nuestro espacio de la cátedra, del aula, de lo que nos toca el trabajo cotidiano, parece suficiente como para reforzar esa memoria histórica. No, lamentablemente no, se ha ido perdiendo. ¿Y usted por qué cree que se fue perdiendo eso? ¿Tiene alguna hipótesis, alguna teoría? Bueno, a ver, hay un retroceso de los estudios de la historia argentina en muchos ámbitos, en muchos niveles, incluso en nuestra propia universidad. Hoy, historia argentina ha dejado de ser una materia obligatoria en nuestra universidad. Es una materia optativa y lo cursan pocos estudiantes, lamentablemente. Entonces hay un retroceso, toda esa formación y información en ámbitos públicos, en medios de comunicación, en debates, en debates en redes, solo queda como un objeto de estudio, en este caso del pasado, y de un pasado que hay que estudiarlo, pero que parece alejado de nosotros, parece extraño a nosotros, es parte de la historia. Sí, se ha ido perdiendo. Y en ese sentido, para tratar de recuperarlo un poco, algo se ha dicho igual, y lo fuimos hablando, ¿no? Pero, ¿qué tenemos que tener en cuenta de aquellos años o qué mirar de aquellos años hoy en el presente? Y en este caso, la participación, ya hablando de un hecho, más allá del hecho puntual de la noche de los bastones largos, lo que te sorprende es ese movimiento estudiantil tan extendido, tan importante, tan penetrante. Qué buen punto que marcas, Rodolfo. Digo, qué buen punto que marcas, porque hoy me parece, y no sé si tenés el mismo reflejo, hay un estudiantado que ha acompañado tal vez las medidas de este gobierno y sobre todo a este gobierno nacional y que todavía no se ha visto impactado por algunas medidas. Pareciera que fuera de esa manera, ¿no? Por lo menos, a priori. Parece esa tensión y esa contradicción entre lo que generalmente se dice, que hay mucho correcto de el voto joven, juvenil,
Claro. Estamos en la provincia de Córdoba, estamos en Ujú. el centro de la provincia de Córdoba, estamos en los departamentos donde tiene influencia la universidad y sabemos la tendencia del voto de estos últimos años. Pero al mismo tiempo hemos visto hace poco, no hace mucho, las concentraciones, los actos y la enorme movilización estudiantil y universitaria que parece que lo pone en contradicción con lo anterior. El voto, el consenso, pero cuando se afecta la vida universitaria, la universidad pública y la responsabilidad del Estado entre la educación, la reacción, sí. Sí, Yo responde. veo, Como el 23, tal vez, ¿no? Como el 23 de abril. exactamente, sí, a eso me Claro, refiero. claro. Yo lo veo Ujú. como observador. Sí, Sí. sí, sí. Lo veo el esfuerzo que hacen los chicos de los distintos centros de estudiantes. Nuestra universidad, Sí, y claro. que es lo que yo estoy todos los días, todas las semanas, todos los meses, Ujú. el enorme esfuerzo Sí. que hacen, y yo los admiro muchísimo porque están en un contexto muy difícil, pero al mismo tiempo la dificultad de reunir, de movilizar, de hacer participar, bueno, tendría que hablar más ellos, pero yo lo veo como viejo militante estudiantil, como estudioso de la historia, Sí. lo veo permanentemente. Entonces uno piensa en esa fuerza que tenía el movimiento estudiantil en los 60, a mí me Sí. tocó otra época, fin de los 80, principios de los 90 también, ¿eh? Sí. Sí, Bueno, sí, sí. también otro momento para ser militante estudiantil. Claro, yo fui parte de ese otro momento, del fin de los 80 y principios de los 90, donde vos veías esa inmensa, y donde las agrupaciones universitarias no eran vistas como extrañas, no eran vistas como la política que no tiene nada que ver con la universidad, no, era parte de la vida universitaria, sí, no hay que irse a los 60, mucho más reciente. Sí, Mucho sí. más reciente. Por supuesto, pero era importante remarcar lo que había pasado hacía 58 años atrás y por eso te queríamos llamar y poder charlar contigo, Rodolfo. Ha sido, la verdad, un gustazo, como decimos acá. Genial, gracias chicos, gracias, genial, te agradezco muchísimo. No, por favor, y cuando quieras seguimos charlando de historia que a nosotros nos gusta escuchar con Gaby, así que gracias. Gracias. No, hace falta un mensajito antes y ya está. Perfecto, listo. Gracias. Así quedamos. Gracias, Rodolfo. Que ande bien. Gracias, chicos. Hasta Un luego. saludo grande a Chau, todos. chau. Chao. Ahí estaba el profesor Rodolfo Juncos, docente de Historia de la Universidad Nacional de Villa María, a 58 años de la Noche de los Bastones Largos. Ya en la segunda